El presidente de Castilla-La Mancha ha visitado el nuevo Centro de Salud de Almagro, Ciudad Real. La salud es un pilar fundamental para el gobierno regional, que destina cada día más de 10 millones de euros a prestaciones sanitarias que dan servicio a las 200.000 personas que cada jornada pasan por un recurso sanitario de nuestra región. En la provincia de Ciudad Real, cuando acabe este año en el que ahora nos encontramos, casi el 50% de todos los centros de salud que hay en la provincia los hemos hecho en los últimos años. Y eso se debe al esfuerzo del conjunto de la sociedad. Los vecinos de Almagro se han mostrado muy satisfechos de poder contar en su localidad con este nuevo centro sanitario. Hoy es un día alegre, es un día, qué duda cabe, es un día en el que Almagro pega un salto cualitativo en sus servicios básicos como es la sanidad. Y la verdad es que da gusto ver cuando se emplean bien los dineros de los ciudadanos, cuando los impuestos se ven cómo revierten en la sociedad, que es la función básica de cualquier administrador público, pues es una gozada. Y la verdad es que, sobre todo, uno se alegra pues por eso, por ver que vamos a tener unos mejores servicios sanitarios, una mejor atención y una mayor comodidad. Naturalmente que estamos contentos, y esto es un detalle de los muchos que hay ahora, que apenas sí se notan, que apenas sí se ven. Pero es cierto que esto cuesta mucho y que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Que eso desde luego es un lujo para Almagro, es un lujo para Almagro, para Valenzuela y para Bolaños. Nos gusta mucho, que Barreras aporta muy bien, además somos aquí del barrio y enseguida vamos a llegar cuando tengamos que venir, que estamos muy contentos. Y esto es maravilloso, está precioso y bien hecho y muy bien acondicionado todo. Así es que estamos muy contentos y muy agradecidos. El presidente autonómico ha garantizado que su prioridad es garantizar las mejores prestaciones para la salud y que en ello no se escatimará en inversiones. En Castilla-La Mancha no teníamos ningún aparato para hacer resonancias magnéticas antes de las transferencias sanitarias a la comunidad autónoma. Cuando asumimos las competencias, hemos incluido resonancias magnéticas en nuestros hospitales y en el año pasado, en el año 2010, se hicieron 70.000 resonancias magnéticas en Castilla-La Mancha que no se hubieran podido hacer antes por la razón evidente de que no las teníamos. ¿Y cuánto vale cada resonancia magnética? Pues casi 215 euros, cada una de ellas. El presidente ha participado así en las jornadas de puertas abiertas de este nuevo centro de salud en el que el gobierno regional ha invertido más de 4 millones de euros.